Bueno, pues si les parece, iniciamos ya la jornada de hoy. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Estamos ahora 100 participantes y el número no para de seguir, o sea que vamos poco a poco entrando en la presentación. Mi nombre es José Díaz Dargote, trabajo en Entre Culturas y formo parte de la Junta Directiva del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Hoy nos acompaña Maravillas Espín Sáez, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y de Responsabilidad Social Corporativa. Directora general, le agradecemos muchísimo su presencia hoy con nosotros, sobre todo en circunstancias tan complicadas y excepcionales como las que nos está tocando vivir en estos momentos. Y le rogamos igualmente haga extensible nuestro agradecimiento a la ministra de su ramo, Yolanda Díaz. Nos acompaña también Orencio Vázquez. Orencio Vázquez es el coordinador del Observatorio de RSC e igualmente es el coordinador del estudio que hoy nos ocupa, que posteriormente nos contará pormenorizadamente. En las circunstancias actuales, la RSC adquiere un valor fundamental. Es el momento de que las empresas fortalezcan todavía más y mejor su compromiso con la RSC y, por lo tanto, su compromiso con la emergencia climática, la fiscalidad responsable, los derechos laborales y las cadenas globales de suministro. En este sentido, aprovecho también para informarles que el Observatorio RSC tiene todavía abierta la inscripción a su 8º curso de experto en RSC. Pueden encontrar la información del mismo en la web observatoriorsc.org. Es un curso de experto de 680 horas, muy completo, dividido en 17 temas, con los mejores profesionales del sector. Hoy presentamos el estudio La RSC en las memorias anuales del IBEX 35 del ejercicio 2018, que analiza la calidad de la información no financiera reportada por estas empresas del IBEX 35 en relación a las 7 temáticas claves o materialidades de la RSC. Derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, gobierno corporativo, corrupción, fiscalidad responsable, clientes y consumidores, así como sus sistemas de gestión. En el marco de la Ley sobre Información No Financiera y Diversidad, la entrada en vigor de esta ley en aras de mayor transparencia implica la obligación para los consejos de administración de presentar un informe de información no financiera que debe formar parte del informe de gestión anual aprobado por la Junta General de Accionistas. Este es uno de los temas claves del informe que luego nos detallará Orencio. Pues nada más, sin otro particular y en aras de ser breve y conciso por el tipo de presentación, paso la palabra a la señora directora general. Directora general, cuando usted desee, por favor, tome la palabra. Pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a este evento al que ya nos estamos acostumbrando en condiciones técnicas diferentes y bueno, pues muchísimas gracias al Observatorio por la invitación a este acto en el que se presenta un informe muy importante, muy extenso, de gran rigor, sobre la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 relativas al ejercicio 2018. Dejadme en primer lugar que felicite al presidente del Observatorio, a José Díaz Dargote, y a su coordinador, Orencio Vázquez Otero, así como a todo su equipo por su gran implicación a lo largo de todos estos años en la difusión y en la promoción de la responsabilidad social corporativa, con la independencia, con la seriedad y el rigor que dirigen siempre sus actuaciones.
El informe que se presenta hoy, al que ya ha hecho mención José, la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, es un trabajo que se ha venido realizando desde el ejercicio 2003, correspondiendo el actual informe a su edición 14ª. Es, por tanto, un informe que tiene una larga trayectoria y que nos muestra la evolución en el tiempo de la responsabilidad social corporativa en las principales empresas de nuestro país. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que este informe es uno de los principales estudios en materia de responsabilidad social corporativa a nivel nacional. Así lo hemos sentido en la unidad que dirijo y por ello creo que el informe es fundamental y por eso hemos financiado en diversas ediciones su edición a través de la convocatoria de ayudas que por medio de concurrencia competitiva lanzamos anualmente en la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Sin embargo, como muy bien anticipabas, José, esta edición tiene dos notas distintivas que diferencian a este informe de los anteriores. La primera de ellas era conocida durante su elaboración y consiste en que el informe se realiza sobre la primera anualidad del año 2018 para la que era obligatoria y es obligatoria la aplicación de la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad. Esto hace que el informe se lea con especial interés, ya que nos ayuda a despejar distintas incógnitas, entre ellas valorar si se están presentando las empresas del IBEX 35 de manera adecuada la información que requiere la Ley de Información No Financiera y Diversidad, o si ha contribuido significativamente esta norma a mejorar la transparencia en la información sobre responsabilidad social corporativa. Recordemos que la Ley 11/2018 tiene su origen en la Directiva 2014/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2013/34 en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. Inicialmente, la transposición de esta directiva se realizó a través de un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 18/2017, que prácticamente calcaba el texto de la directiva europea. En este punto, quiero reconocer el papel destacado que tuvo el Observatorio de RSC, aportando sus conocimientos y su experiencia junto a otras entidades y personas expertas en la configuración definitiva de la ley, que desembocó en una mejora considerable del texto inicial en sede parlamentaria e introdujo importantes aspectos prácticos como la necesidad de verificación de los datos por un prestador externo o su presentación en un punto del orden del día separado en las juntas de accionistas. La segunda nota distintiva de este informe, y esta desgraciadamente no la esperábamos, es que su presentación se produce en unas circunstancias, las derivadas de la crisis del COVID-19, que ha colocado a las empresas en una situación de incertidumbre y les ha obligado, en un plazo muy breve, a replantearse aspectos de gran relevancia en sus modelos de gestión. No son pocas las empresas que ya han reaccionado y han venido reaccionando, colaborando a paliar los efectos de la pandemia en el corto plazo de muy diversas maneras, modificando líneas de producción para fabricar equipos de protección individual o equipamiento sanitario, aplazando el pago de las facturas de luz y de gas, o colaborando y realizando donaciones a entidades que trabajan con colectivos vulnerables. La pregunta entonces ahora es si en el medio y largo plazo y a la luz de la experiencia que estamos adquiriendo durante esta crisis tan dura, las empresas van a tornar hacia modelos más sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y de buen gobierno. Si variarán las relaciones con los proveedores y con los consumidores. Si habrá una vigilancia más estrecha de las cadenas de suministro. Si se promoverá en mayor medida la diversidad en las plantillas y su compromiso con la igualdad efectiva de género. Si se dará mayor participación a las personas trabajadoras en las decisiones que se adopten en las empresas. Estas cuestiones han demostrado ser no solo más responsables, sino también económicamente más rentables. Es inevitable una lectura del informe abstrayéndose ahora de esta nueva realidad incierta para todo el mundo.
Las empresas españolas ocupan una muy buena posición en los estándares internacionales en materia de sostenibilidad, lo cual es un reflejo del esfuerzo que se ha hecho en nuestro país en materia de responsabilidad social corporativa en los últimos años. Pero, como señala el informe del Observatorio de RSC, basándose en 520 indicadores cualitativos repartidos en 7 grandes áreas, aún queda mucho camino por recorrer. Las administraciones públicas, por nuestra parte, no somos ajenas a la responsabilidad social de las empresas. En primer lugar, porque la Administración General del Estado, que represento aquí, es la primera empleadora del país y, por tanto, es responsable de las relaciones laborales que mantiene con las empleadas y con los empleados públicos. También está obligada a generar y a difundir información fiable, como por ejemplo lo hace a través del portal de transparencia, así como a gestionar sus actividades de una manera sostenible. A su vez, a través de la contratación pública se puede promover un tejido económico y social más sostenible y comprometido con la igualdad, por ejemplo, a través del mayor uso de las cláusulas sociales en la contratación pública. La sensibilización hacia las conductas socialmente responsables y la promoción de la responsabilidad social corporativa son aspectos esenciales para lograr mayores cotas en el logro de los principios y derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la legislación internacional. La igualdad de género, la igualdad de trato, la protección del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos con los que todos estamos comprometidos. En este sentido, me voy a referir brevemente al estado en el que se encuentran en este momento algunas de las políticas públicas que desarrollamos desde la Dirección General para promover la responsabilidad social. Como sabéis, para la implantación y el desarrollo de la responsabilidad social hemos contado durante estos años con la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 como marco de referencia a nivel nacional. Este documento es un documento de programación que fue elaborado en el seno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, en el CERSE, bajo la coordinación de la Dirección General. Algunas de las personas presentes en esta videoconferencia colaborasteis en su diseño y participasteis en extensos debates y, por tanto, sois buenos conocedores y conocedoras de sus líneas de actuación y de sus medidas. La estrategia ha permitido homogeneizar y armonizar las distintas actuaciones que, en relación con la responsabilidad social de las empresas, se ha venido desarrollando tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Durante este año vamos a proceder a evaluar esta estrategia española, analizando las medidas que pueden continuar vigentes y aportando nuevas mejoras, con la finalidad de elaborar una nueva estrategia que se adapte a las circunstancias actuales, con íntima conexión con el desarrollo de la Agenda 2030 y de sus objetivos de desarrollo sostenible, así como con los objetivos del New Green Deal europeo. El diseño de una nueva estrategia solo cobrará sentido si se realiza de una manera participativa, con las distintas partes implicadas. En este sentido, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, en tanto que órgano asesor y consultivo del Gobierno, se configura como el instrumento colegiado en cuyo ámbito debe recaer esta tarea. En la actualidad, estamos modificando el Real Decreto 221/2008 de 15 de febrero, por el que se creó y reguló el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. El nuevo Real Decreto está en un estado muy avanzado de tramitación. Es verdad que la irrupción de la crisis que estamos padeciendo ha ralentizado y ha interrumpido todos los íter que teníamos ya iniciados, pero se va a dotar al CERSE de una mayor agilidad en su funcionamiento y en la toma de decisiones con esta reforma. A su vez, el CERSE va a asumir nuevas competencias como la elaboración de un informe sobre los estados de información no financiera y diversidad contemplados en la ya citada Ley 11/2018 de 28 de diciembre para su presentación posterior en el Senado. Nuestra apuesta es clara por la reactivación del CERSE lo antes posible. También estamos trabajando en la convocatoria para este año para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, incluida una prioridad relacionada con las actividades y las medidas que se están adoptando en la lucha contra los efectos del COVID-19.
Igualmente participamos en órganos públicos que promueven aspectos vinculados con la responsabilidad social, como en la Comisión de Seguimiento del Plan de Empresas y Derechos Humanos, presidido por el MAUEC, o el Punto Nacional de Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales, presidido por el MINCOTUR. También participamos en órganos de carácter privado, si bien en la condición de administración pública, como es el caso del Grupo Asesor Gubernamental de la Global Reporting Initiative. Intentamos impulsar la responsabilidad social desde la perspectiva también del territorio. Por eso dirigimos la Red de Territorios Socialmente Responsables, RETOS, que cuenta con una treintena de territorios repartidos por todo el país, y establecemos sinergias con otras redes similares, como la Red de Agencias de Desarrollo Local, REDEL, y el Foro de Ciudades por el Empleo. Y en el ámbito legislativo internacional, apoyamos al Ministerio en las iniciativas que puedan afectar a la responsabilidad social dentro de su ámbito competencial. En este contexto, he de resaltar que España es el país con más convenios de la OIT ratificados. 133 convenios, entre ellos los 8 convenios fundamentales que regulan los principios y los derechos fundamentales en el trabajo, y los 4 convenios prioritarios de gobernanza. Está muy encaminada ya la ratificación del convenio número 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Así, siempre incidimos en la necesidad de promover y ratificar los tratados y aquellos convenios internacionales que velan por la protección de los derechos humanos y de los derechos laborales. Dada la complejidad de las relaciones comerciales mundiales, desde esta Dirección General abogamos por la elaboración de un convenio de la OIT sobre trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, aunque somos conscientes de que un acuerdo tripartito en esta materia está aún lejos de alcanzarse. En este sentido, hemos de dar la bienvenida al reciente anuncio del comisario de Justicia, Didier Reynders, sobre la elaboración de una propuesta legislativa de debida diligencia de derechos humanos y medio ambiente. Finalizo ya agradeciendo nuevamente al Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa su labor en favor de la responsabilidad social de las empresas y por la elaboración de este extenso y riguroso informe que pone frente al espejo a las empresas del IBEX 35 en un momento de especial complejidad y de especial exigencia de un compromiso, ayudándolas así a mejorar y, por tanto, a contribuir en mayor medida al desarrollo de una sociedad más sostenible, transparente e igualitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maravillas, por tu intervención, por tus palabras. Hay mucho trabajo por hacer y seguro que nos vamos encontrando en el futuro por el camino trabajando juntos. Olvidé comentarles antes que pueden ustedes utilizar el menú de la barra de abajo para hacer preguntas. Si pinchan en la barra abajo verán que está habilitado tanto el espacio preguntas y respuestas como el espacio chatear. Ahí pueden ir haciendo sus preguntas online y posteriormente se las trasladaremos tanto a Orencio como a la directora general. Pues Orencio, adelante, cuando quieras pasamos a desarrollar el informe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias, Maravillas, por haber atendido nuestra petición. Como comentabas, pues el informe ya es un clásico y bueno, también el apoyo que se brinda por parte del Ministerio, que sin ese apoyo pues sería complicado el realizarlo. La presentación, y lo comentamos antes de comenzar el acto, pues la tenemos prevista para abril. Luego pues nos vimos superados por los acontecimientos, el estado de alarma y bueno, todos los sucesos que vamos o que hemos ido siendo testigos y que continuamos, ¿no? Y que realmente con unas expectativas muy variables en función del día y en función de la semana. Estuvimos valorando qué hacer con la presentación del informe, si trasladarla pues a julio, trasladarla a septiembre y al final decidimos
adaptarnos a esta situación y, bueno, intentar, en la medida de lo posible, sabiendo y siendo plenamente conscientes que la foto de febrero no tiene absolutamente nada que ver con la actual, pero sí queríamos dotar de cierta, en la medida de lo posible, de cierta normalidad y poder continuar con las actividades que venimos desarrollando desde el observatorio, y ese es el motivo de tener la presentación o de hacer la presentación vía telemática y hacerla en pleno estado de alarma. Agradezco mucho también a los participantes que estáis ahí. Como ha comentado José, luego tendremos tiempo para poder intercambiar impresiones. Voy a intentar ser breve, el informe es bastante extenso. Yo tengo bastantes diapositivas, pero las pasaré rápido. Vamos a ir, o voy a dar unas pinceladas en todas las dimensiones, unas pinceladas breves. El informe está, si no está ya colgado, estará colgado durante el día de hoy en nuestra página web y bueno, nosotros siempre estamos a disposición de quien quiera ampliar información, realizar consultas, dudas, por supuesto, pues ahí vamos a estar y para tratar cualquier aspecto derivado con el informe que lo podamos tratar hoy pues con más detenimiento. Hay dos elementos que pueden distorsionar los resultados que vamos a presentar hoy. Uno de ellos es el alcance del análisis, que está focalizado en los estados de información no financiera y otro tipo de documentos que hemos tenido en consideración para el análisis, como memorias anuales, memorias de responsabilidad social, informes de buen gobierno, reglamentos, códigos, políticas, etcétera, etcétera, pero siempre que fuesen públicos, estuviesen aprobados a diciembre del 2018. Indudablemente las cosas han cambiado desde entonces, habían cambiado a febrero del 2020 y hoy en día pues, es un contexto y una foto totalmente distinta. El objetivo del informe de este año, como han comentado tanto José como Maravillas, aparte de evaluar la calidad de la información, queríamos contrastar el impacto que había tenido la Ley 11/2018 en la mejora de la información, de la calidad de la información con respecto a la facilitada en 2017. El alcance son las empresas del selectivo, del IBEX 65. Aquí tenemos las empresas que hemos analizado por sectores de actividad. Tenemos en cuenta numerosas fuentes para construir la metodología. Aquí pongo algunas de ellas. Como ha comentado Maravillas y José, son 520 indicadores distribuidos en siete áreas. Son indicadores de tipo cualitativo, aplica o no aplica, y en el caso de que aplique a la empresa en función de la materialidad, pues si cumple o no cumple con el indicador. Además, este año pues hemos intentado medir el impacto de la Ley 11/2018 a través de una selección de indicadores en cada una de las áreas que considerábamos como indispensables a la hora de facilitar la comprensión sobre las políticas y la gestión de riesgos e impactos en cada una de las áreas y los resultados de las mismas por parte de las empresas obligadas. Y para ello, bueno, pues hemos seleccionado un total de 194 indicadores. A nivel metodológico, cada una de las áreas está dividida en dimensiones y hay dimensiones que a su vez se componen de subdimensiones. La forma de agregar resultados es con diferentes ponderaciones en función de la importancia de cada una de las subdimensiones y de cada una de las dimensiones. Aquí vemos el ejemplo de buen gobierno. Tendríamos 5 dimensiones y 2 dimensiones que al mismo tiempo pues, están compuestas por otras dimensiones. Para que se hagan una idea de cómo es la metodología, no solamente analizamos, porque creemos que ha habido una evolución en los últimos 15 años, de cuando nosotros empezamos a trabajar en estos temas, 15 o algún año más, ahora mismo, indudablemente
la evolución es tangible, yo creo que reconocida por parte de todos. Y hoy en día lo importante no es tener una política, sino que hay que ir un poco más allá y valorar si la política incluye o no incluye ciertos aspectos. Esto, por ejemplo, serían unos cuantos indicadores que evalúan el nivel de calidad de la política de derechos humanos. Es decir, si la política es pública, si se extiende la cadena de suministro, si cuenta con asesoramiento externo, etcétera, etcétera. Cada uno de esos indicadores se va agregando en la subdimensión que sería política. Y ahora vamos a pasar ya con el resultado del análisis. El ranking es, bueno, pues causa mucha expectación normalmente y es lo más esperado del informe. Para nosotros es lo menos o lo que carece de mayor interés. Siempre bueno, pues, decimos que nuestra aportación en este caso es, por un lado, señalar, y así está narrado el informe, las buenas prácticas. Yo creo que hay muy pocos indicadores, seguro que menos del 10%, incluso me atrevería a decir del 5% de los indicadores sobre los cuales no informe ninguna empresa, con lo cual, indudablemente, hay empresas que están más avanzadas que otras y hay buenas prácticas. Dependerá del área, de la dimensión, pero todos los indicadores, o prácticamente todos, tenemos o encontramos alguna empresa que da respuesta a esos indicadores. Tenemos en la parte alta de la tabla, pues están las empresas eléctricas, las energéticas, tenemos Endesa, Red Eléctrica, Iberdrola, Repsol, luego Banco Santander, y en la parte baja pues estaría Acerinos, Técnicas Reunidas, Viscofan, ACS y AG. Por la media obtenida por el conjunto de empresas analizadas es de 33,62 puntos sobre 100. Tendríamos la parte intermedia, la parte alta y la parte baja. Aquí pueden observar ordenado alfabéticamente qué puntuación han obtenido cada una de las empresas en las 7 áreas analizadas. Vemos como hay diferencias también y eso también es objeto de análisis de la estrategia seguida por parte de las empresas. Y vemos en el caso de Acciona obtiene muy buena puntuación en áreas como derechos humanos, medio ambiente o buen gobierno, de las mejores de la tabla, y sin embargo, bueno, pues en fiscalidad obtiene muy mala puntuación o en corrupción obtiene una puntuación más baja que en el resto de las áreas. ¿No? Es un poco la estrategia o la información nos da muestras o evidencias de cuál es la estrategia que se está siguiendo por parte de las empresas. Aquí vemos, bueno, pues la primera conclusión que evidencia el estudio, dentro de que hay ciertos cambios metodológicos porque hemos introducido algún indicador más para ajustarlo a la ley, pero creemos que no pierde prácticamente comparabilidad con respecto al 2017. Vemos que hay una evolución positiva en todos los sectores de actividad. También vemos que el mejor sector que está posicionado es petróleo y energía. Es una cuestión interesante y que llama la atención al ser uno de los sectores que está expuesto a unos mayores riesgos e impactos en las diferentes o en prácticamente todas las áreas analizadas. El por qué es el sector que mejor posicionado, bueno, pues hay diferentes razones. Una de ellas es el factor normativo, está sujeto a una mayor regulación, tanto en medio ambiente como en materia de derechos humanos, como en materia de fiscalidad, por poner 3 ejemplos. Y otro de ellos también es el hecho de que hay una mayor exposición pública. Son empresas que por el hecho de estar o tener una mayor exposición a riesgos, son empresas que están más vigiladas desde una perspectiva social y, por tanto, también desde una perspectiva de los medios de comunicación. Han tenido importantes conflictos en ciertos territorios en el pasado. Todavía hay empresas extractivas o petroleras que siguen teniendo este tipo de conflictos y esos conflictos han derivado en un componente reputacional y también en muchos casos en una falta de licencia social para operar en estos territorios por las revueltas sociales que han acontecido, que han llevado parejas, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos
ver cómo no solamente es un factor el que provoca que haya una mejor calidad de la información, sino que es una conjunción de factores. Por otro lado, también es interesante y es curioso el poder constatar que las empresas de construcción, que también tienen unos fuertes niveles de exposición de riesgos, sin embargo, en este caso no se da esa hipótesis y son las empresas que menos información facilitan. Aquí vemos por áreas, en todas las áreas hay una evolución positiva, es muy destacable en el área de fiscalía responsable con respecto al 2017 y en el área de clientes y consumidores y derechos laborales. El medio ambiente se incrementa algo con respecto a 2017. Es cierto que tradicionalmente ha sido el área del cual se ha obtenido más información y corrupción y derechos humanos pues, son las áreas que evolucionan de una manera más lenta. Ahora vamos a pasar ya con el análisis de las diferentes áreas. Aquí vamos a ver estas diapositivas en cada una de las áreas. Buen gobierno está en la parte intermedia. Aquí vemos las empresas, las 5 o 6 primeras y las 6 últimas. Por dimensiones, pues en este caso, la dimensión que más o que mejor puntuación obtiene es conflictos de interés y la que menos puntuación obtiene es lobby e incidencia. En conflicto de indicadores, una de las dimensiones que analizamos es independencia de los consejeros. Creemos que es un mecanismo fundamental para prevenir tanto acciones de fraude, corrupción, el coste de agencia que puede derivar en el hecho de empresas cotizadas con capital flotante importante, en el cual hay un conjunto de inversores institucionales y de accionistas minoritarios, y también para prevenir o para poder trabajar o orientar la estrategia hacia un medio y largo plazo, desligando los intereses particulares, en algunos casos, o individuales de los administradores o de los directivos con respecto a lo que sería la estrategia de la empresa. Aquí analizamos pues, múltiples indicadores, desde el nivel de formación que tienen estos consejeros, que tienen la condición de independientes, el número de independientes que hay dentro del consejo, si reciben asesoramiento externo o no, si hay limitación en cuanto a la participación en distintos consejos de administración. Vemos muchas veces que hay participaciones cruzadas, es decir, mismas personas que están participando en distintos consejos de administración. Y creemos que un elemento fundamental para poder guiar a la estrategia de una empresa, de empresas que tienen una tremenda complejidad tanto jurídica, societaria, como desde un punto de vista de actividad en un mundo altamente competitivo, es el que las personas que toman las decisiones pues tengan la formación suficiente y la capacidad de dedicarle el tiempo suficiente a la empresa. Y luego también uno de los principales conflictos de interés para ejercer esa condición de independencia tiene que ver con la contraprestación, con las remuneraciones que reciben, con lo cual es otro de los indicadores que analizamos. En materia de formación, hay 16 empresas, esto es una evolución positiva con respecto al año anterior, que aportan datos sobre formación recibida, aunque es muy genérica, poco precisa en cuanto a las materias y en cuanto a las horas de formación. Vemos que en materia de número de años máximos que puede estar, y esto es una cuestión que incorpora la modificación del 2015 de la Ley de Sociedades de Capital, que es establecer un límite máximo, que antes era una recomendación, como ha pasado en muchas áreas de buen gobierno, a establecerse como norma de obligado cumplimiento. Un consejero no puede ser independiente, no puede tener la condición de independiente durante más de 12 años en la empresa. Al final se podría dar una connivencia el estar demasiado tiempo en esa empresa. A nosotros nos parece también un tiempo demasiado extenso para poder mantener esa condición de independencia, y hay una empresa solamente, Indra, que establece o limita ese cargo en el Consejo de Administración por debajo de los 12 años, que lo establece en 9 años. Perdón. Y luego hay otro aspecto, que es el asesoramiento externo. Hay muchas empresas que dicen, en un 66%, que reciben ese asesoramiento externo, pero encontramos que solamente 2, hay que recordar que es Bankia y Martin Properties,
el asesoramiento externo que reciben los consejeros, que en muchas ocasiones tienen que tomar decisiones sobre asuntos de tremenda complejidad. La mayor parte de ese asesoramiento externo está centrado en la selección de consejeros o en las políticas retributivas, no en otras cuestiones de ámbito más técnico, salvo en esas dos empresas. No hay ninguna empresa que establezca límites a los consejeros independientes en cuanto a la remuneración y no hay ninguna empresa tampoco que informe sobre el voto contrario de los consejeros independientes en las distintas reuniones que tienen las comisiones o que tiene el propio Consejo de Administración. Y tampoco hay ninguna empresa que ratifique la elección de estos consejeros independientes por parte de los accionistas minoritarios. Aquí vemos, bueno, pues algunas buenas prácticas en materia de formación. Iberdrola facilita las materias abordadas, detalle de fechas. Bankia también tiene un plan de formación para nuevos consejeros y también un plan de formación anual para los consejeros que ya forman parte de la empresa. Y aquí en esta diapositiva pues vemos el porcentaje de consejeros independientes en las empresas del IBEX, excluyendo aquellas cuyo propietario o con capacidad de control de la empresa tiene un solo propietario más del 30% de las acciones, que ahí están, si no recuerdo mal, Mapfre, AENA, Bankia, no sé si Red Eléctrica, Inditex. Esas empresas están excluidas y excluyendo esas empresas pues tenemos que Endesa, Meliá Hoteles, Técnicas Reunidas, Naturgy, Viscofan, Siemens, Colonial, ENCE, ACS y CIA Automotive tienen menos de ese 50% recomendable de consejeros independientes en los consejos. En cuanto a las remuneraciones, pues aquí tenemos un listado de cuáles son los consejeros que tienen unas mayores remuneraciones. Indudablemente estamos hablando del sector privado, pero sí consideramos que se puede generar un conflicto de interés cuando esas remuneraciones son demasiado altas a la hora de establecer un criterio que pueda ser opuesto a la corriente mayoritaria o a la corriente del presidente ejecutivo en las decisiones que se aborden. Hay un total de 4 consejeros independientes con una remuneración superior a 500.000 euros. La remuneración media de los independientes es de 117.000 euros anuales y hay 2 empresas, AENA y Bankia, que establecen un límite en términos absolutos de lo que pueden cobrar el conjunto de consejeros, independientemente de su condición, dominical, independiente, externo, etcétera, etcétera. En el caso de Bankia, creo recordar que para no ejecutivos era un límite de 100.000 euros y en el caso de AENA era por asistencia a reuniones, creo que era un límite de 11.000 euros. El nivel de cumplimiento de conflictos de intereses, bueno, pues aquí tenemos que, y esto también es una recomendación que se implanta a partir de ciertos escándalos que se producen con tremendas indemnizaciones, cláusulas que prácticamente hacían cautiva a una empresa por parte de altos directivos o de presidentes ejecutivos. Yo recuerdo en el caso de BVA, el anterior presidente, pues creo que tenía una cláusula de rescisión, no sé si eran de 72 millones de euros y 90 y tanto del fondo de planes de pensiones o viceversa. La cuestión es que realmente a la empresa deshacerse de ciertos altos ejecutivos, el coste que tenía era un coste tremendamente elevado. Por lo tanto, hay una recomendación que se instala en el marco jurídico en el que se establece la limitación a un máximo de 2 años de salario esas indemnizaciones. No solamente lo incumplen 2 empresas, una de ellas es Telefónica y la otra no recuerdo. Telefónica creo que tiene 4 anualidades, creo que la otra es Grifols con 5 anualidades. En un 42%, y esto es otra recomendación desde los principios de los códigos de buen gobierno, el 42% de las empresas, el presidente del consejo no es ejecutivo, que es el cumplimiento de esa recomendación, y en un 31% son elegidos cada menos de 4 años. Estas cuestiones están siendo integradas en las recomendaciones de voto que están introduciendo los proxy advisors, que son una figura de reciente creación
unos años, en los cuales, bueno, asesoran a los inversores institucionales y en cierta manera han revolucionado el funcionamiento de los consejos, porque las votaciones en cuanto a las políticas de remuneración y otro tipo de cuestiones que se abordan en las juntas generales de accionistas están muy influenciadas por la posición que mantienen estos proxy-advisors. En los casos de abstención de consejeros por conflictos de intereses, solamente hay una empresa que informa de ello. Creo que el Banco Santander, aquí nos informa que en 2018 hubo 60 ocasiones en las que los consejeros abstuvieron. Luego, es interesante el contrastar cómo, pese a que se dice que se tienen que abstener de participar en las decisiones o en las reuniones en las cuales puede haber un conflicto de interés, se excluye por parte de un conjunto numeroso de empresas de esa ausencia de aquellas decisiones que tengan que ver con la designación, revocación o renovación del cargo del propio consejero. Y en el caso vemos situaciones, por ejemplo, hay muy poca información, sí hay información sobre operaciones vinculadas con sociedades del grupo, pero hay muy poca información sobre operaciones vinculadas con los miembros del Consejo de Administración. En el caso financiero con préstamos, que es un tema relevante, la buena práctica la tiene Bankinter. Toda operación de préstamos con miembros del Consejo tiene que ir al Consejo de Administración, y aquí vemos una práctica en el caso de BBVA en el que dice que no irá cuando sean condiciones de mercado y no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad, el 1% de los totales, de los activos totales de una entidad financiera, y de una entidad financiera como BBVA es una cantidad inmensa de dinero, ¿no? En cuanto a, y este es otro tema importante, yo creo que aquí la Ley 11/2018 pues ha ayudado mucho, y es quizás el principal objetivo cumplido por parte de la ley, que es elevar estos temas a las agendas del Consejo de Administración. Por lo que comentaba la directora general, la ley obliga a que los estados de información no financiera se incluyan en el informe de gestión y sean formulados por todos los administradores de forma individual. Y además sean sometidos a aprobación en la Junta General de Accionistas como punto separador del orden del día. Esto, indudablemente, cuando este estado de información no financiera ahora sí llega al Consejo de Administración, el consejero que va a firmar va a intentar no incurrir en responsabilidades, con lo cual va a preguntar. Y además, seguramente se va a interesar de cómo estamos con respecto a nuestros competidores, ¿no? Entonces, con lo cual yo creo que es un avance importante, y así se puede contrastar a través del número de empresas que están informando ya en los informes de buen gobierno, si sobre el Consejo de Administración tiene en cuenta los temas ASG y sus riesgos, si evalúa los impactos y oportunidades, si el máximo responsable dentro de la empresa informa y se reúne con los consejos de administración. Hay una carencia todavía en dos aspectos en los consejos. Por un lado, el nivel de especialización y de conocimientos en estos temas. Hay pocos consejeros que tengan ese nivel de especialización y conocimiento. Esto me imagino que se irá abordando en los próximos años. Y la formación. No hay ninguna empresa que informe sobre formación, sobre aspectos ASG al Consejo de Administración. En cuanto a la evolución del Consejo, el 100% evalúan, informan un porcentaje muy alto sobre los temas que han evaluado, pero solamente un 3%, creo recordar que es Iberdrola, aunque no lo tengo ahora mismo totalmente seguro, que es la única empresa que incluye en esas evaluaciones y que informa de esas evaluaciones sobre recomendaciones en materia de riesgos sociales, ambientales y de buen gobierno. En cuanto a las retribuciones variables, que este es otro elemento que puede ser fundamental para mejorar estos aspectos y la sostenibilidad a medio y largo plazo de las empresas, solamente hay un 17% de las empresas que informan, que incluyen en la retribución variable de los directivos criterios ASG, criterios sociales y ambientales, y solamente 6%, creo recordar que es Repsol y Mediaset, las que informan sobre el porcentaje de esa reducción en base al cumplimiento de los criterios ASG.
En cuanto al porcentaje de mujeres en el Consejo, pues vemos que todavía hay un porcentaje elevado que no cumple con el 30%. Son un total de 23 empresas y 12 que no alcanzan ni el 20% del total del Consejo. Hay un total de 23 empresas que tienen una política específica de diversidad en el Consejo, pero solamente un 17% hacen mención a cuestiones más amplias de la diversidad de género. Los canales de denuncias es otra de las cuestiones que desde el Observatorio ponemos el foco desde hace muchos años, porque creemos que es otro de los mecanismos, igual que son los independientes, para prevenir los casos de fraude, de corrupción, de abusos, etcétera, etcétera. Aquí encontramos que ya un 100% de las empresas tienen esos canales de denuncias. Un porcentaje alto lo tiene abierto a diferentes grupos de interés, pero solamente son 4 empresas las que tienen, quiero recordar, canales específicos por cada grupo de interés. Y hay 3 empresas que informan sobre canales de denuncias o que tienen canales de denuncias en base al hecho de denunciar. Corrupción, aspectos laborales, cadena de suministro, etcétera, etcétera. Cuestiones medioambientales, etcétera. Como buena práctica tenemos el caso de Repsol en cuanto a los canales de denuncias. Aquí tenemos las empresas que tienen externalizado este canal de denuncias y solamente 3 empresas facilitan información sobre el número de denuncias recibidas con desglose por tipologías, origen y país. Y son ACS, Endesa y Red Eléctrica, y solamente 4 sobre el tratamiento de las denuncias recibidas. Es interesante también para medir la efectividad de los canales de denuncias el número de denuncias recibidas sobre las que informan las empresas. Y sorprende mucho que en empresas con esta complejidad y con el número de empleados que tienen, pues no hayan recibido, como es el caso de 2 empresas, no hayan recibido ninguna denuncia durante todo el ejercicio. En cuanto al lobbying, creemos que también es uno de los aspectos fundamentales. No está muchas veces en la órbita de la responsabilidad social y creemos que es otro de los mecanismos cortafuegos para evitar malas praxis, malas prácticas, la connivencia entre el poder político y la empresa, y vemos que la única empresa que tiene una política de lobby, aunque no es pública, es Amadeus. Como buena práctica también acciona e informa sobre las temáticas que ha tratado en las diferentes reuniones que ha mantenido. Hay pocas empresas que informen, pese a estar en registro de transparencia, que informen sobre ello en las memorias, y solamente 4 empresas están en el registro de la CNMC como grupo de interés. Y luego, por otro lado, creo que son 17 altos cargos que han tenido, o 17 miembros del Consejo de Administración que han estado vinculados con la alta esfera de la función política o la función en los últimos 10 años. En materia de fiscalidad es interesante porque hemos visto un avance. Estos temas, desde el observatorio empezamos a trabajar en ellos hace muchos años y también era un tema que estaba fuera de la órbita de la responsabilidad social y hoy yo creo en día es uno de los temas más relevantes, ya está en las principales iniciativas a nivel internacional. GRI ha sacado un suplemento sobre fiscalidad responsable que está muy bien. Y ha habido un avance, yo creo también con motivo de toda esa presión que se ha recibido a partir de los escándalos que han surgido en los últimos años en relación a las estrategias de elusión fiscal o de fiscalidad agresiva por parte de algunas empresas. El promedio sigue siendo bajo, 25,88, pero ha habido una evolución. En cuanto al área, pues impuestos y subvenciones son las 2 dimensiones y paraísos y nichos, la dimensión que más valoración tiene es impuestos y subvenciones. Aquí vemos la presencia en diferentes paraísos fiscales. Para la lista de paraísos fiscales se tiene en cuenta la lista de la Comisión Europea, OCDE, que tiene solamente Trinidad y Tobago, un paraíso fiscal. Creo que la Comisión Europea tenía 5 en esas sucesivas revisiones a fecha de 2018 y el Real Decreto Español. Aquí es el número de empresas. Hay empresas que tienen diferentes subsidiarias participadas en estos lugares. Y luego también evaluamos lo que consideramos nichos fiscales, que son territorios de baja tributación.
a través de los cuales la operativa normalmente de evasión fiscal no se hace a través de un paraíso fiscal puro, sino que se hace a través de este tipo de territorios: Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Holanda, etcétera, etcétera, Singapur, Emiratos Árabes. Y aquí, bueno, pues en cuanto a los indicadores, son 18 empresas las que tienen presencia en paraísos fiscales, que nosotros hayamos identificado, y 30 empresas las que tienen presencia en hechos fiscales. De esas 18, ya hay un 39% que reconocen su presencia y hay un 28% que explican, aunque no en profundidad, a qué se debe la presencia en cada uno de ellos. Todavía faltaría información. La información relevante es número de empleados, facturación, operaciones intragrupo, es decir, hay toda una serie de información, de indicadores que serían relevantes para poder evaluar realmente la estrategia fiscal de la empresa. En cuanto a nichos fiscales, pues hay menos información, solamente un 17% de las empresas que tienen presencia en nichos fiscales informan sobre ello. Como buena práctica, pues tenemos Endesa, que informa de su presencia en territorios considerados como tales por Tal Justice Network. También en el caso de Indra da una información bastante detallada, Repsol también. Y en el caso contrario, bueno, pues tenemos, por ejemplo, IAG, que haciendo búsquedas en diferentes bases de datos o en subsidiarias de participadas, pues vemos o se identifican presencia en distintos territorios y la empresa no hace alusión a los mismos, ¿no? En el caso de impuestos de sociedades, hay un 43% de empresas, también aquí ha habido una evolución favorable, que informan de los impuestos pagados en todos los países. Sigue habiendo empresas que agregan esa información a nivel regional, incluso que hacen un juego que es pernicioso y que fue a partir de una metodología, la Total Contribution, que la elaboró una gran consultora, en el cual facilitan la información como impuestos propios, impuestos recaudados, y es imposible poder evaluar a través de ese tipo de metodologías la responsabilidad en materia fiscal. En cada una de las áreas, como os comentaba, hay una serie de indicadores, aquí no me voy a extender, del nivel de cumplimiento de la Ley 11/2018. Aquí solamente hemos extraído 2 porque hay un error de tipo gramatical en la ley que no deja claro qué información tienen que facilitar, y solamente hemos extraído los beneficios tenidos en todos los países que opera y se indica las subvenciones y ayudas recibidas. Aquí nos encontramos con que es muy bajo el nivel de cumplimiento. Por eso hay empresas que dan información desagregada de algunos países, pero no de todos. Hay otro apartado que pone el resto. Hay empresas que dan la información agregadas a nivel regional, y hay otras empresas que directamente o no dan información, que es el caso de una empresa, creo recordar que es Viscofan, no la hemos encontrado nosotros en el estado de información financiera, o bien se excusan como técnicas reunidas, o como creo que Acerinos, no estoy seguro de Acerinos, en el cual pues se dice que por razones de competencia o de mercado o estrategias de la empresa, pues es una información que no facilitan. En el caso de las subvenciones, solamente 3 empresas dan información sobre las subvenciones recibidas. Este aspecto también es importante, con el tipo de ayuda y el importe y el organismo que han concedido la subvención. Y encontramos también, a través del portal de subvenciones de la Administración Pública, que hay muchas empresas o hay empresas que declaran no haber recibido subvenciones y, sin embargo, sí contrastamos que hay subvenciones que se han recibido. En el caso de corrupción, bueno, pues aquí vemos la aportación obtenida, mejor en debida diligencia que en rendición de cuentas, presencia de países en riesgo extremo de corrupción. Vemos cómo las empresas que más presencia tienen pues presentan una información anecdótica de cómo están gestionando estos riesgos. Un 49% de las empresas tiene política, y solamente un 3% incluye las consecuencias de no cumplir con esa política. Luego, en cuanto a información de riesgos, hay pues aquí la información siempre es más escasa. Hay solamente un 26% de las empresas que informan sobre riesgos de corrupción y un 14% que señalan riesgos específicos. Hay una recomendación de la CNMV de que a partir de los últimos escándalos se incluyan estos
riesgos en los informes de buen gobierno, riesgos relativos a corrupción, y solamente un 9% de las empresas incluyen estos riesgos en los informes de buen gobierno. La formación es un tema fundamental. Cada una de las áreas que estamos estudiando son áreas de tremenda complejidad en sí misma, con lo cual requieren un conocimiento técnico que normalmente está alejado además del conocimiento tradicional que tienen los gestores de la empresa, con lo cual es importantísimo el tener mecanismos de formación y de sensibilización en la utilización de los canales de denuncia o los diferentes procedimientos o qué hacer en situaciones en las cuales te puedes ver confrontado o expuesto a casos de corrupción. Hay un 40% de empresas que informan sobre programas de formación y un 9% del número de horas o quién ha recibido la información dentro de la empresa. Los niveles de cumplimiento en cuanto a competencia, pues son niveles de compromiso altos. Sin embargo, solamente hay 2 empresas que tienen políticas específicas y ninguna empresa describe sistemas de gestión para limar la competencia. Nuestra percepción, también la de Transparencia Internacional, es que la vulneración de la competencia son actos que están muy ligados con la corrupción y que tienen una merma sobre los recursos públicos tremendamente importante. Aquí vemos números de casos abiertos o vivos en materia de competencia por la CNMC, empresas que tienen 2, 3, 4 o 5 casos. Aquí vemos los principales expedientes por sectores de actividad: en construcción, reparto de licitaciones en infraestructura, reparto de licitaciones en temas de electrificación ferroviaria y sector financiero. Aquí vemos casos de competencia activos fuera de España. En materia de corrupción, solamente hay una empresa, creo, Enagas, que informa de casos de corrupción. Nosotros hemos identificado 26 casos de corrupción a través de distintas fuentes o de supuestos casos de corrupción. Vemos como 5 de las 8 empresas de corrupción están envueltas en supuestos casos de corrupción, o 4 empresas del sector financiero también están envueltas en supuestos casos de corrupción o blanqueo de capitales, según fuentes externas. En cuanto a financiación a partidos políticos, hay una ley de financiación a partidos políticos. Hay un 57% de empresas que prohíben la contribución a partidos políticos en todos los países en los que tienen presencia, porque esa ley no es extrapolable a todas las regiones donde están operando las empresas. Y hay solamente un 17% de las empresas, y esto es una de las advertencias que de forma reiterada el informe Greco que nos hacen de evaluación de la Comisión Europea la pone en evidencia, que es la falta de prohibición expresa no solamente de contribución a partidos políticos, sino también, o de limitación de contribución a partidos políticos, sino también de contribuciones a funcionarios y candidatos de los partidos políticos. En este caso, solamente un 17%. Y solamente un 9%, en el caso de que no prohíba expresamente las aportaciones, informan sobre las aportaciones país a país. Encontramos a través de fuentes externas también, pues, casos como el BBVA, que dice que no realiza contribuciones a campañas electorales ni donaciones a partidos políticos. Sin poner en cuestión lo que dice, hay otra fuente que dice que ha habido contribuciones en Estados Unidos por BBVA Compass por $250.000 en 2018. Repsol lo deja abierto, dice que no, pero si los países lo permiten y tal, bueno, pues tampoco sería una buena práctica. Y hay otro mecanismo también importante en esa cortafuego, en este caso de fraude, que es el sistema de auditorías, y que bueno, pues hemos tenido diferentes casos en los últimos años que han puesto en entredicho que realmente ese sistema de arbitraje a través de una competencia del sector privado pues se está ejerciendo siempre de la forma más diligente. A partir de esos escándalos hay una nueva ley de auditoría que prohíbe que las empresas estén durante un largo periodo, ahora lo establece en máximo de 10 años, pero hay un periodo transitorio para que estén con la misma empresa auditora, un mínimo de 3, un máximo de 10, y dentro de ese periodo transitorio encontramos cómo hay empresas que todavía mantienen la misma relación con la misma empresa auditora durante muchos años. Eso puede generar indudablemente un conflicto de interés. Y hay otro aspecto que puede generar un conflicto de interés, que son los ingresos que obtienen las empresas, estos grupos de empresas auditoras, a través de otros servicios de consultoría.
vemos que hay porcentajes, como en el caso de Amadeus, que suponen el 54% de Celnes del total de lo facturado por estos grupos de empresas. Son importes muy importantes y que pueden poner en riesgo esa independencia, esa necesaria independencia, podrían poner en su caso en riesgo esa necesaria independencia. Hay ya 3 empresas, porque esto es un tema que también lo están focalizando los Proxy Advisors, Iberdrola, Telefónica y Viscofan, que declaran no contratar servicios diferentes a los de auditoría. Y hay un total de 2, 4, 6, 8, 9 empresas cuyos ingresos por servicios diferentes superan el 30% de los ingresos totales. Aquí vemos también los indicadores a nivel de cumplimiento de la ley que nosotros hemos extraído, me lo vamos a pasar rápido. En materia de medio ambiente, pues está en la parte alta de la tabla. De lo que más se informa por parte de las empresas es de cambio climático y política y gestión. Las políticas, los ítems que tienen, pues un 92% de las empresas tienen políticas medioambientales y el 80% incluye la lucha contra el cambio climático como un elemento de la política. El 74% de la eficiencia energética, y luego cuando vamos a cuestiones que son relevantes como biodiversidad, economía circular, eso, el porcentaje se va diluyendo, ¿no? Se estima que el 90% del estrés hídrico y de la pérdida de biodiversidad se debe al sistema productivo extractivo, transformador en combustible y agroalimentario. Con lo cual, bueno, pues es una responsabilidad y más del 50% de las emisiones. El incorporar elementos de economía circular y el incorporar elementos de eficiencia, de control de emisiones, es tremendamente relevante. El desacoplamiento que está habiendo es un desacoplamiento no ajustado. Vemos que se introducen medidas de eficiencia energética, pero sin embargo en muchas ocasiones se incrementa el valor absoluto de las emisiones y al paso que vamos habría que acelerar para poder cumplir con los compromisos y alinearnos con los compromisos a nivel internacional, tanto de la Comisión Europea como de otros organismos internacionales. El sistema de gestión, hay muchas empresas que informan sobre el sistema de gestión, sin embargo, encontramos que muchas veces el alcance no es preciso por instalaciones o por países. El sistema de gestión preferido sigue siendo el sistema, un sistema de gestión medioambiental o bien propio o bien a través de ISO, la 14001, y el sistema EMAS3 sigue siendo un sistema minoritario, pese a ser el país, España, que más, creo que más certificaciones de EMAS tiene a nivel europeo. 30 empresas informan sobre cómo han evolucionado las emisiones de alcance 1 y 2, prácticamente todas. En alcance 1 la evolución es positiva tan solo en 12 casos y en alcance 2 en 20 casos. Hay poca información con un espacio de análisis temporal amplio, que eso es importante para ver la evolución y ver la eficiencia de las políticas implementadas por parte de las empresas. En cuanto a gestión de agua, hay un 20% que tienen políticas. Esta es otra de las cuestiones que aborda la ley, que tienen políticas, y el porcentaje en cuanto al volumen de agua reciclada y reutilizada un 26%, vertidos un 31% y volumen total un 83%. Economía circular sigue siendo un área que todavía, pese a que ha habido pues bastante publicidad en torno a la economía circular en los últimos tiempos, de la información no se puede deducir que haya una implementación todavía hacia ese paso de una economía, una producción lineal a una producción de tipo circular. Aquí vemos una buena práctica de Inditex. En materia de biodiversidad, la información también pasa como con agua, es menor al de otras áreas. Y en cuanto a la información en derechos humanos, es la información que presentan menos información las empresas en este área. Donde más presentan es en materia de compromisos, en política. Vemos que hay una fuerte presencia en países de riesgo extremo en materia de derechos humanos, como comentaba la directora general, pues
Ya hay iniciativas que están regulando la debida diligencia por parte de un conjunto de empresas, como es la francesa, como es en el caso de los Países Bajos o de Inglaterra, y hay otras iniciativas que están en marcha, como es la iniciativa suiza o como es el caso de Alemania. Y recientemente, la semana pasada, el comisario de Justicia, Reinders, anunció que es interesante valorarlo desde el punto de vista del contexto actual, porque la posición de la Comisión Europea no había sido esta hasta este anuncio, que realmente era un anuncio esperado por parte de muchas organizaciones, incluso en algunas iniciativas a nivel nacional ha habido participaciones de empresas y tal, pero inesperado al mismo tiempo, en el sentido de que no se esperaba que se anunciase ese compromiso por parte de la Comisión Europea, y quizás esto sea un elemento de reflexión sobre el estrés que se ha vivido por parte del sistema productivo. Yo creo que hay dos elementos de reflexión: el estrés que se ha vivido por parte del sistema productivo, de los sistemas productivos en Europa con la crisis sanitaria, y también la preponderancia que está obteniendo China en ese marco global. Y todo lo que tiene que ver, al final no olvidemos que quien produce más o quien genera más externalidades o quien tiene unas condiciones de trabajo no respetables, pues al final lo que está incurriendo es una competencia desleal con respecto a otras empresas que sí están respetando esos estándares, y esas externalidades pues no son incorporadas en las cuentas de resultados, con lo cual, bueno, pues es un elemento, yo creo que de reflexión en la Comisión Europea, que se ha tardado, pero que finalmente, bueno, pues parece que va a haber una normativa en este ámbito, ¿no? En cuanto a riesgos, pues aquí la mención de riesgos es menor, solamente hay un 24% que incluye riesgos derivados de sus relaciones comerciales, productos y servicios, y un 21%, que suelo mencionar ahí, que te digan los procedimientos utilizados para detectar y evaluar esos riesgos. Esto es importante. Bankinter, aquí encontramos pues, situaciones de malas prácticas. Por ejemplo, dice que no ha identificado riesgos relevantes, pese a que su operativa se reduce a España, pero creo que tiene presencia también en Luxemburgo, Bankinter, y luego los Project Finance son a nivel global, ¿no? Y luego hay financiar empresas muy importantes aquí que tienen operativa fuera y que pueden tener riesgo de vulneración de derechos humanos, ¿no? En el caso de Iberdrola sería una buena práctica en cuanto a la provisión de información en cuanto a los procedimientos y la identificación de esos riesgos, también en el caso de Telefónica. Aquí hay un 55% de formación, y esto también es y la ley dice que se deben enseñar los conflictos e impactos. Pese que se han identificado conflictos existentes en materia de derechos humanos por parte de algunas compañías en fuentes externas, ninguna compañía informa de esos conflictos en los estados de información no financiera. En cuanto a la cadena de suministro, hay 17 que tienen código de proveedores, 7 incluyen salario mínimo vital, y aquí tienen la información en cuanto al número de auditorías, si esas auditorías se hacen sin previo aviso, el resultado, qué es lo que se hace en base a ese resultado. Todavía es un porcentaje bajo en cuanto a la cadena de suministro. Quizás con diferencia la empresa que está más avanzada en esa materia es Inditex, ¿no? Estos serían los cumplimientos de normativo. En derechos laborales está la mejor posicionada. En salud y seguridad es donde se facilita más información. Vemos otra vez mapa de riesgos. Hay muy poca información en cuanto, y esto es un tema importante en otro de los grandes retos que tenemos, que es la desigualdad, y que esa desigualdad lamentablemente pues va a crecer en estos próximos años. Y vemos que hay muy poca información sobre las diferencias de salario entre las remuneraciones más altas y el promedio de remuneraciones, también el ratio salarial real con complementos, etcétera, en materia de diferencias por género. También encontramos que hay muy poca información. Hay información en materia de contratación temporal, esos son los indicadores de la ley, pero hay muy poca información sobre otro de los fenómenos que se ha expandido en los últimos años, que es
la contratación o la subcontratación, la contratación a través de TTs o la subcontratación de trabajadores por cuenta ajena. Vemos que hay bueno, pues una fuerte presencia en países que no respetan o que no se han adherido al convenio de la OIT sobre libertad de asociación y en este caso pues solamente 4 empresas, Acción, Amadeus, Enagas y Endesa, explican los procedimientos de debida diligencia en esta materia. Y bueno, resumiendo, aquí están los indicadores otra vez más de cumplimiento de la ley, donde hay más indicadores más específicos, más cuantitativos en la ley, es en materia laboral y en materia medioambiental. Y por último, ya en clientes y consumidores, muy rápidamente, es la que más presencia tiene. Hay la empresa que hay un 91% de las empresas que informan sobre los mecanismos de escucha. La información normalmente sobre reclamaciones recibidas también es numerosa. Hay un 71% de las empresas. Sin embargo, hay un porcentaje muy pequeño que lo desglose por tipos de reclamaciones, que compare con años anteriores para ver un poco la evolución también y la eficiencia de esos mecanismos y que aporte solamente una empresa aporta información desglosada por país. Aquí vemos buenas prácticas y malas prácticas en materia de cláusulas abusivas. La mayor parte de las empresas no renuncia expresamente al uso de estas cláusulas abusivas. Vemos que también hay incumplimientos en estos casos que han sido objeto de sanción por parte de algunas empresas que no se informan sobre ellos y como buena práctica tendríamos One-Quinter. Este es el cumplimiento normativo y ya para concluir como conclusiones generales, reiteramos que la ley ha tenido un impacto de mejora, aunque todavía la información dista de ser un proceso de rendición de cuentas como pretende la ley de información no financiera. No siempre la información es relevante en materia de la presencia geográfica y material en cuanto a los riesgos e impactos de la empresa y no siempre la información, o en muy pocos casos, tiene un nivel de desglose suficiente tanto geográfico como a nivel de instalación o de actividad productiva. Es difícil comparar entre diferentes empresas, no hay homogeneidad en cuanto a la facilitación de la información y muchas veces la información es de ámbito narrativo y poco concreta. Hay una mayor información en cuanto a los compromisos, en cuanto a la aplicación de la debida diligencia y la materialidad muchas veces encontramos que es arbitraria. Es más, en muchas ocasiones difiere el criterio para considerar material un indicador, nuestro criterio, del criterio que utiliza la empresa. Y hay otro tema que es muy relevante y que es un tema que se tendrá que abordar en un futuro, que es el papel del verificador. Encontramos que hay muy rarísimas salvedades, normalmente además concentradas en sobre todo una empresa de las que han realizado las auditorías, una o dos empresas, y hay carencias de información que son constatables, que sin embargo, bueno, pues no están en esos, como sabéis, en esos informes. Y esta es la última diapositiva. La conclusión fundamental es que es necesario un desarrollo reglamentario de la Ley de Información No Financiera, que debe contemplar definición de metodologías precisas para que la información sea comparable, como establece la ley. Debe haber un protocolo para el nombramiento y de limitación de responsabilidad del verificador, sanciones en caso de incumplimiento, tanto por parte de la empresa como por parte del verificador, establecimiento de un órgano de control. He escuchado a la directora general que se va a hacer o se va a delegar esa competencia en el Consejo Estatal. Y también la inclusión de temáticas no abordadas, pero que son relevantes, ¿no? Aquí, como hemos narrado, pues los temas de advocacy, de lobby, de competencia desleal, de financiación a partidos, etcétera, son temas que serían relevantes. Y aquí termino la presentación y ya, pues, José, si quieres, empezamos con el turno de preguntas. Muchas gracias, Orencio, por tu brillante exposición, por contar tantas cosas en tan poco tiempo y por poner en valor el trabajo del grupo de analistas que llevan meses trabajando para ser capaces de
de rellenar estos 520 indicadores, ¿no? Hay muchísimo trabajo detrás de este informe. Directora General, Lorencio, si os parece, os voy haciendo las preguntas por bloques y vais contestando. Les recuerdo a los espectadores que en el menú de abajo están habilitados tanto el formato preguntas y respuestas como el de chatear, donde nos pueden trasladar sus preguntas. Para la directora general, me gustaría preguntarle si desde la administración pública se ha pensado en el diseño de indicadores que puedan medir el impacto de la inclusión de las cláusulas enfocadas a la responsabilidad en la contratación pública. Y por otro lado, nos ha hablado de la evaluación de la estrategia española de la RSC en conexión con la Agenda 2030 y el New Green Deal. Si nos puede avanzar un poquito más sobre ese tema, sobre ese trabajo. Y para Orencio, ¿existe un mecanismo de denuncia de un informe no financiero que se considere que sus afirmaciones no son correctas? Y en su caso, ¿quién podría ejercer esa denuncia y ante quién? Y hay otra de fiscalidad interesante. Para Orencio, ¿el descenso de filiales en paraísos fiscales tiene más que ver con que la tributación se ha llevado a los territorios donde la empresa tiene la actividad? ¿O en que se han trasladado a nichos fiscales y se han convertido en nichos en las listas internacionales sin suficiente motivo para ello? Pues, directora general, adelante, por favor, cuando usted quiera. Muchísimas gracias por las preguntas y también, por favor, un momentito solo para agradecer a Orencio y a todo el equipo el trabajo impresionante que habéis realizado, porque ofrece muchas claves para seguir mejorando, como decíamos al principio, en las cuestiones que se refieren a la responsabilidad social de las empresas y no se pueden dejar, tenemos que mantener ahí el músculo firme para seguir avanzando. Entonces, muchas gracias por todos los datos y por este informe tan riguroso que habéis presentado hoy. En relación con las dos cuestiones que se me planteaban, en primer lugar, agradecer esas cuestiones. En relación con los indicadores para la Administración General del Estado, sin duda, como he indicado antes, la Administración General del Estado no puede ser ajena a la responsabilidad social. De hecho, tiene que operar como elemento, como actor dinamizador de esa responsabilidad social e incluso dar ejemplo allá donde opere. En este sentido, por supuesto, tendremos que trabajar sobre esos indicadores y sobre la inclusión de estas cláusulas y también en el contexto del CERSE. Durante esta crisis estamos aprendiendo muchísimas lecciones y de esas lecciones aprendidas pues también tendremos que extraer pues determinados enfoques e ir avanzando hacia unos objetivos que son cada vez más claros. Y esto lo engancho con la segunda cuestión sobre la evaluación de la estrategia que acaba este año. Lo que decía hace un momento, ¿no? En esta crisis, una de las lecciones, una de las enseñanzas que obtenemos es que lo que antes eran objetivos deseables, ahora son objetivos necesarios. Los objetivos de la Agenda 2030 son más necesarios ahora que nunca y nos lo está demostrando esta crisis, y los objetivos marcados por el New Green Deal también lo son. De hecho, la semana pasada tuvimos 2 oportunidades para reunirnos con el comisario Smith, el comisario de Empleo, y en la Unión Europea, como también habéis dejado claro en vuestras intervenciones, también hay una apuesta por estos objetivos de una manera mucho más focalizada, sin matices. Entonces, bueno, la evaluación irá dirigida en esta dirección.
Y por mi parte, nada más. Bueno, un error mío de algo extensible, el agradecimiento. Yo soy la cara visible de este informe, pero realmente aquí el trabajo no es mío, ¿no? Es el trabajo de un conjunto de personas que le ha dedicado muchísimo tiempo a que este informe sea posible y tal, ¿no? Así que para ellos es el hecho de, o por ellos es el hecho de que hoy podamos estar aquí presentando, o yo presentando el informe, ¿no? Las dos preguntas, el mecanismo de denuncia. Claro, esto es una pregunta clave. Yo aquí sí creo que hay que ser conscientes de dos cuestiones. Por un lado, la ley se aprueba en diciembre y las empresas, al menos las cotizadas, tienen que formular antes de finales de febrero, con lo cual es, pues, el ver los incumplimientos en este caso son incumplimientos indudablemente que bueno, pues serían objeto o serían sancionables. Yo creo que hay que dar un periodo de transición. Este es el primer informe que nos dice cómo ha ido evolucionando esa información. Yo creo que es bueno esperar al siguiente. Indudablemente, una de las cuestiones necesarias en ese desarrollo reglamentario es establecer sistemas disuasorios, sancionatorios, indudablemente, ¿no? Y luego hay otro conjunto de empresas no cotizadas forma parte de la realidad, que les ha cogido totalmente a desmano, ¿no? O sea, que realmente no habían oído hablar de estos temas o no están muy familiarizados con la elaboración de este tipo de informes. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que dejar ese decalaje para poder valorar realmente la evolución de la información. Este es el primer informe, es un informe sobre una ley que está aprobada en diciembre del 2018. Vamos a ver este año cómo ha ido evolucionando esa información, pero indudablemente se tendrán que establecer sistemas de responsabilidades. En el caso de los administradores, pues las responsabilidades ya están tipificadas, ¿no? Están establecidas en nuestro cuerpo jurídico. En el tema de... Y sí creo, bueno, para terminar con la pregunta, creo que lo que sí es importante es un sistema de seguimiento. Hasta ahora, de forma un poco arbitraria, lo ha estado llevando la CNMV, que la invitamos también a participar en el evento, pero se escucharon que no podían. Pero hay que establecer cuáles son esas a nivel competencial, quién es el órgano realmente encargado de hacer un seguimiento, y tiene que también ser un órgano técnico. Y luego en el tema de filiales y paraísos fiscales, nosotros este año ya no, porque también lo hacen otras organizaciones y bueno, al final se está generando cierto caos con el número de filiales. En una organización dice una, otra dice otra, una utiliza una lista, otra dice otra. Entonces, al final decidimos simplemente evaluar si se facilita información una vez que hay presencia, pero no evaluamos ya el dato que nosotros sacábamos de hay 1.170 sociedades en paraísos fiscales. Eso lo tenemos, pero no entramos ahí. El por qué hay una disminución, yo no sé si ha habido una disminución porque no las he contado. Lo que pasa es que nosotros antes, como paraíso fiscal, considerábamos tanto el paraíso fiscal puro, que está en las listas oficiales, como aquellos territorios que están usados para realizar esas estrategias agresivas desde una perspectiva fiscal. Me refiero a Países Bajos, Irlanda, Holanda, Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya no, ahora ya esos los consideramos nicho fiscal, porque era una de las cuestiones que en las conversaciones que manteníamos con las empresas nos decían, oye, esto no es para... No hay problema, lo llamamos de otra manera, ¿no? Pero no puedo certificar que realmente haya bajado, teniendo en consideración ese cambio de metodología, ¿no? Y bueno, lo que está claro es que cada vez hay más presión, o sea, hay más presión de carácter también normativo, pese a las resistencias también que hay. El tema fiscal es quizás uno de los temas de mayor complejidad y que generan mayores tensiones y de más difícil acuerdo en el seno de las instituciones europeas. Muchas gracias, Orencio y directora general.
Para la directora general, 2 nuevas preguntas. ¿Piensa usted que en estos momentos en España debería haber una normativa de ley de debida diligencia para garantizar que nuestras grandes empresas se respetan los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministros? Y luego otra pregunta, reflexión también para la directora general. ¿Convendría impulsar estrategias de ámbito autonómico y local, de RSC? Pues la cercanía ayuda al compromiso. Y otras 2 preguntas para Orencio. La materialidad del lobby e incidencia ha sido la que menor puntuación ha tenido. ¿Podrías explicar un poco más detalladamente a qué crees que se ha debido? Y una segunda pregunta para Orencio. ¿Qué indicadores se han usado en corrupción, en el ámbito de corrupción? Adelante, directora, por favor. Muy bien, pues a ver, en relación con la primera, yo entiendo que tenemos una normativa que, como ya he dicho antes, hemos ratificado 133 normas de la OIT, tenemos una regulación estatal muy completa cuyo cumplimiento ya garantiza la debida diligencia. Entonces, lo que tenemos que garantizar es el cumplimiento de las normas ya existentes. Esa es mi opinión y bueno, doy por respondida ahí la cuestión planteada en relación con las estrategias a nivel local y a nivel autonómico. Yo entiendo que todas las apuestas por la capilaridad de las estrategias son fundamentales. Extender a todo el territorio propuestas de responsabilidad social, incluso en el ámbito del trabajo autónomo estamos estudiando esas líneas de responsabilidad social de los trabajadores y las trabajadoras autónomas. Toda esa capilaridad es fundamental, entonces yo entiendo que sí que tenemos que impulsarlo, pero para ello tenemos que activar lo antes posible el CERSE, que es el lugar en el que podemos avanzar en estas cuestiones. Respondo yo bueno, en tema de lobby y incidencia, ¿por qué es la menos valorada dentro del buen gobierno? Pues quizás porque es o sea, nosotros, otra de las cuestiones que ha caracterizado el observatorio es ir un poquito más allá. O sea, cuando se van cumpliendo las cuestiones que abordamos, normalmente pues, se incorporan como elementos normativos, pues vamos un poquito más allá. Y en materia de buen gobierno, si os dais cuenta, pues analizamos cuestiones que normalmente pues tampoco se trabajan mucho en materia de buen gobierno, ¿no? Bueno, vamos a evaluar realmente la condición de independencia de los consejeros, porque creemos que ahí es una clave. Y en el tema de lobby e incidencia es un tema que es un tema para mí realmente importante, es como un poco cuando empezamos hace muchos años a hablar de derechos humanos, de las cadenas de suministro o de la fiscalidad y tal, y que realmente pues, se miraba con extrañeza, ¿no? Porque no era lo que estaba en las agendas y no era... Y el tema de la incidencia yo creo que es un tema igual que los temas de competencia o este tipo de cuestiones, son temas realmente muy relevantes. O sea, el tener cortafuegos para que no haya connivencia y que las normas respondan al interés general o intenten responder al interés general, ¿no? Y no a intereses de ámbito particular, que no haya tráfico de influencias que puedan generar pues tratos de... Para mí esos temas son realmente estratégicos y claves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedimos ahí? Bueno, pues tienen políticas o no tienen políticas, creemos que una empresa ya tiene políticas, ¿cómo gestionan? Bueno, pues yo lo gestiono de esta manera, ¿dónde está registrado? Estoy registrado cada vez hay más registros para grupos de interés, empezaron en Estados Unidos, ahora en Europa hay uno, aunque es de ámbito voluntario, en el que tienes que decir el dinero que destinas, las actividades que realizas, etcétera, etcétera. Hay un 30% de los exparlamentarios en Europa que trabajan en oficinas de lobby en Bruselas. Bruselas es el sitio del lobby, ¿no?
Y todo eso hay que controlarlo y hay que gestionarlo, porque cuando se paga a alguien para que haga una labor de incidencia, se le paga para que le beneficie. Y eso está bien y todos hacemos incidencia, pero eso tiene que tener una transparencia y tiene que tener un control. Y por lo tanto, para nosotros sí es muy, muy relevante, ¿no? Y ya hay empresas que te dicen, bueno, pues yo estoy deseando este dinero y estoy trabajando en estos temas, que es legítimo, pero simplemente se tiene que conocer y yo creo que es importante que se sepa. ¿Qué indicadores trabajamos en corrupción? Pues yo creo que las dimensiones, no recuerdo ahora, es política y compromiso, que ahí analizamos todo el tema de políticas, luego debida diligencia en materia de corrupción, que es bueno, pues, quiénes son los responsables, la identificación de riesgos, la formación, etcétera, etcétera. Y luego la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, y también hay otros indicadores que no he comentado, que es el cumplimiento de la ley de transparencia, que es otro indicador importante. Es una norma, y esto enlaza un poco con la ley de información no financiera. No sirve tener normas si no hay organismos competentes y no hay mecanismos que promuevan el cumplimiento de esa norma. Tenemos la ley de transparencia, que obliga también a un conjunto de empresas. Creo recordar que el total de empresas obligadas por las subvenciones recibidas son 19 empresas de las analizadas. Solamente 3 tienen como obliga la norma, creo recordar que es AENA, Repsol y se me escapa un apartado específico en materia en su web para cumplir la ley en materia de transparencia, y solamente una, creo que es Repsol, que publica los convenios, contratos, subvenciones recibidas y tal en ese apartado. Con lo cual, es un tema relevante y que, bueno, lo saco a colación de la necesidad de tener normas, de que esas normas cumplan el fin para el cual se han creado, que sería el desarrollo reglamentario, y de vigilar el cumplimiento de esas normas, ¿no? Por mi parte nada más. Vale, bueno. Pues queremos ser rigurosos con la hora. Es ya la 1:30, la hora que teníamos fijada para terminar el acto. Queda alguna pregunta, pero básicamente se repite lo que ya se ha preguntado. Así que agradecerles a todos ustedes su presencia hoy. Recordarles que en la página web del observatorio, observatoriorsc.org, se hará público el informe a lo largo del día de hoy. Y agradecer de nuevo a la directora general Maravillas Espín su presencia con nosotros, así como a Orencio, coordinador del observatorio. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, muchísimas gracias y nada, pues estamos a vuestra disposición. Espero que se acabe pronto esta situación y el próximo acto podamos saludarnos personalmente. Muchísimas gracias a todos. Fuerte abrazo y cuidaros. Bueno, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.